nuestra conferencia se titula Educación Socioemocional a nivel superior, específicamente acentuación para nuestra escuela. Pregunta para todos y agradezco el chat. ¿Cómo se sienten hoy? No digan bien, por favor. Díganme un adjetivo: feliz, cansado, con frío, no sé. Digan algo así, por favor. Vamos a leer sus respuestas aquí en el chat. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Y vamos aquí a empezar a leer. Agradecido, perfecto. Estresado, maravilloso. Es lo que es. Motivado, emocionada, motivada. Gracias, maestras. Qué amables. Muy tranquila, bien, muy bien, maestro. Roberto, inspirado, bien. Contento, comprometido, satisfecho, muy contenta, dice la maestra, en paz. Gracias, maestra Mayra, bienvenida. Comprometida, optimista, de campeonato, así es. Su frase, maestro. Ansioso, interesante. Cansada, bien. La maestra Lupita, contenta, entusiasmada, contenta, muy bien. Gracias a los que están registrando respuestas poco comunes, como estresada o como ansioso o como cansado. Hay gente como Cristi preocupada. Cristi, todo va a salir bien. Ya han egresado muchas generaciones de esta escuela, entonces ustedes no van a hacer la diferencia. Ellos son mis cachorros de física, curiosamente. Ya están en octavo. Dispuesta y con frío. Maestra Barra, un gusto coincidir, aunque sea por este medio. Como campeón, perfecto, gracias. Bueno, ¿y los demás cómo se sienten? Porque aquí ya tenemos algunas 40 respuestas, yo creo, faltan otras tantas. Abrumado, ok, gracias, gracias. Gracias por sus respuestas. Emocionado, maestro Holguín, qué gusto. Maestro Mendoza, abrumado, muy bien. Gracias a todos. Maestra Costa, feliz. Yo también. Me resulta bastante interesante poder trabajar estas áreas. Bueno, pues ahí no sé si alguien faltó, pero gracias a los que ya respondieron. ¿Cómo nos sentimos hoy? Miren, aquí quisiera nada más acotar algo. No es una conferencia técnica, no es una conferencia de muchísimos conceptos, aunque por supuesto que los debo abordar. Y sobre todo porque tenemos aquí chicos y chicas de octavo y les pueden ser útiles las referencias, pero principalmente porque no es una conferencia didáctica, por llamarlo así, es una conferencia más de introspección, más de análisis, más de mejora continua. Hay tres situaciones o tres términos que podríamos... Bienvenida, Arellano. Incertidumbre, melancolía. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días. Lo que son las emociones, lo que son los sentimientos y lo que son los estados de ánimo. A ver si puedo explicarme en esta breve reseña. Las emociones son inevitables, las emociones no se deben reprimir, las emociones no se deben bloquear, no es correcto bloquearlas. Hay gente, hace poco platicaba con mi mamá y hablábamos de una tía que era mucho mayor que mi mamá. Cuando esta tía fallece su esposo, las hijas ya adultas le dicen, ya no llores, mi papá está bien, mi papá está con Dios, no sé por qué lloras. Y obviamente lo que generaron en su mamá fue una obstrucción de la emoción, fue un bloqueo, fue una situación que es inadmisible por todos lados, porque cada quien lleva su duelo como necesita llevarlo. En ocasiones nos falta mucho desarrollo en la tanatología, no tenemos esta práctica, y hablo de duelos ni siquiera de seres amados, como lo es el caso de mi tía después de más de 40 años con su esposo, sino hablo, incluso existe dentro de la teoría de las pérdidas, de los duelos, toda una propuesta que nos dice, cuando tú cambias de casa, y alguien aquí dirá, eso no es cierto, no, es verdad, está comprobado. Cuando tú cambias de casa es un microduelo. Y los que han cambiado de casa lo saben. Hoy era tan bonita mi casa y tenía este jardín y ahora tengo menos jardín. Y empiezan los duelos. Algunos, no todos, algunos cuando cambian de vehículo, aunque cambian a un vehículo mucho más moderno, también extrañan algo del otro vehículo. Hay una ruptura, ¿no? Ni se hable de rupturas amorosas, ni se hable de cuando nos alejamos de ciertos amigos o amigas entrañables, ni se hable de otro tipo de situaciones. Cuando ocurren situaciones hay duelos. Bueno, pero el punto no son los duelos, el punto son las emociones. Es inevitable y es incorrecto que nosotros le digamos a otra persona que no exagere, que no piense así, que no sienta así, porque no sabemos qué ha pasado por su proceso de vida. Su historia de vida no es tu historia de vida, no es mi historia de vida, y cada quien asume de diversas maneras sus abordajes, la manera como enfrentan esa situación.
Las emociones, por tanto, son inevitables, son reacciones biológicas, son impulsos que el cuerpo tiene ante cierta situación. Pongo un ejemplo, si en este instante te digo, voltea a tu derecha abajo, hay un ratón, habrá gente, maestras y maestros que se asusten, pero tremendamente, incluso van a aventar la computadora y van a salir corriendo, si tuvieran la posibilidad de que haya un ratón enseguida. Y para otros así como que es agradable, ¿no? Y se acabó, no pasa nada, ni siquiera nos inmutamos. Solamente es un rechazo, un asco, una repulsión. Y para otros es como que, pues hay que se quede, ¿no? Ni asco, no llega a nada. La emoción es inevitable, la emoción surge en el momento, la emoción brota ante ciertos detonantes. Estos detonantes pueden ser aparentemente positivos o negativos. Muchos autores han establecido que hay 6 emociones básicas, pero también dentro de las emociones señalan algunos y otros no, que hay emociones positivas y negativas. Yo me voy con la teoría, con los expertos que sugieren que no existen las emociones ni positivas ni negativas. Todas las emociones son necesarias, todas, incluso el miedo, incluso el enojo, incluso la tristeza, todas las emociones, toda esta gama de emociones son necesarias. Aquí va una sugerencia para todos. Hay un libro del doctor Norberto Levi, él es psiquiatra, me parece que es argentino o chileno, y él hizo un libro que se llama La sabiduría de las emociones 1 y 2, y él nos habla en el libro 1 de cómo cualquier emoción puede tornarse positiva o negativa, pero siguen siendo emociones. Autores como los autores de la teoría del bienestar, entre ellos Seligman, nos hablan acerca de cómo hay emociones que podemos amplificarlas. Fredrickson también nos habla de esto, de cómo las emociones positivas podemos incrementarlas. Siguen siendo emociones, ellos les llaman positivas. Estamatea nos habla de emociones tóxicas o negativas. Bueno, hay un mundo de gente y otros, muchos más, decimos, no, es que las emociones son emociones, punto. Lo que haces después con esa emoción es donde entra lo correcto o lo incorrecto. Y aquí, por ejemplo, hablamos de que ocurrió una tragedia lamentable, por supuesto, en la familia, y hay personas que procesan su duelo, que viven su pérdida y después siguen avanzando por la vida, avanzan, viven normal o no normal, pero con ese proceso. Mientras que otras personas se quedan estacionadas en el dolor, se quedan estacionadas en el sufrimiento y nunca avanzan. Y entonces, lamentablemente, llegan a depresiones y algunos incluso a ideación suicida o cometen suicidio. ¿Dónde está el problema? ¿En la tristeza? ¿En el momento, en el fenómeno que detonó la tristeza? No. Está en la gestión emocional. Tenemos entonces, en primer momento, las emociones. ¿Qué son las emociones? Son estas reacciones biológicas, psicológicas que emergen de nosotros ante fenómenos que para nosotros son impactantes. Hay gente que quizá le llega un bono de 30,000 pesos y la maestra y yo estábamos en una reunión hace poco y una persona que apreciamos bastante decía, no, pues para 15,000 pesos que son, y nosotros con cara de, ok, para esa persona no es relevante 15,000 pesos. Quizá para otra persona es mucho dinero y se emociona porque le llegó un bono que no esperaba, por supuesto, y le emociona y le hace muy feliz. Reitero, los fenómenos son distintos según el observador. ¿Cómo vemos al mundo? No existe el mundo como tal. Hay una realidad que se puede palpar como con indicadores, con métricas y demás, pero de verdad que el mundo es una percepción. ¿Cómo construimos nuestra percepción? Es cómo vamos a vivir ante este mundo. Hay gente que dice, tu mundo es rosa porque todo lo ves bien, y alguien le dirá, no, es que no es rosa. Deseo verlo así y soy feliz viéndolo así. Cuando llega pandemia, mucha gente se atribula, mucha gente se frustra, mucha gente se molestó, algunas personas se deprimieron o siguen en proceso de depresión, incluso de ansiedad. Pero le voy a decir por qué. Porque su emoción fue negativa al principio, entre comillas negativa, pero se instaló en esa emoción. Echeverría señala que hay varios estados de ánimo, ahorita lo platico, pero uno de ellos es la aceptación o la negación o resignación. La resignación es me aguanto, la aceptación es, no importa, es cierto, no puedo cambiarlo, voy a vivir con esta situación y voy a adaptarme lo mejor posible. ¿Qué pasó con pandemia? Justamente eso. Hay gente que sigue rechazando pandemia, sigue molesta porque no puede convivir como antes lo hacía, sigue enfadada porque no puede ver a sus alumnos en este instante, en lugar de entender que es lo más responsable, que es lo más inteligente y que es lo más atinado, evitar las aglomeraciones, evitar estar físicamente reunidos, porque todavía no tenemos una vacuna exacta y aunque sea exacta, todavía no está masificada la aplicación. Las emociones entonces son inevitables, las emociones pueden ser positivas o negativas, las emociones son necesarias en una justa medida, todas son importantes, todas son necesarias, todas tienen una función
Si alguien cree en el creador, pues Dios le hizo muy sabio su cuerpo, y si no cree, pues su cuerpo es una máquina perfecta que incluye un área psíquica, un área de psique, de emociones, de análisis de pensamientos. La segunda etapa serían los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Cuando algo que nos ocurre le damos sentido, cuando le damos significado. No solamente es que algo nos asustó de pronto, que algo nos alegró de pronto y ya pasó, sino que le damos sentido. Voy a poner un ejemplo muy de secundaria, pero creo que viene al caso. Esta personita, hombre y mujer, no importa, que está encariñada o que está enlazada, vinculada con otra persona, y de pronto le llega un mensajito, le llega un WhatsApp, le llega un detalle, un regalo. Y bueno, de entrada la emoción, en cuanto surge esto, es quizá alegría, quizá felicidad en ese instante. Pero cuando esta persona se queda con la emoción instalada y le empieza a dar vueltas al asunto y se emociona, ya saben el meme famoso de Simpson, que apenas le dicen mi alma ya trae el ramo de rosas y vestido de novia y va bajando la escalera Homero. Bueno, pues algo así. Ya es un sentimiento, ya le dimos significado y ya se instaló en nosotros y ya le dimos una proyección a esa emoción. Todo el día tenemos emociones, muchas. Ahorita me dijiste una, quizá ya la que pusiste, puede ser que ya no sea la misma, ¿eh? Puede ser que haya cambiado, porque son temporales, porque son rápidas, porque son fugaces. Pero cuando esa emoción le damos un significado, un sentido, le damos cierta asociación con situaciones de la vida, se dice que se convirtió en sentimiento. Y ahí empieza ya la gestión emocional y la autorregulación. Decía ayer la doctora, la autonomía del estudiante de básica pues depende mucho del maestro. Bueno, pues los maestros somos magos, siempre lo he dicho, y nuestra magia consiste en crear las condiciones o los escenarios para que los sentimientos de los estudiantes hacia la clase, no hacia ti, no hacia mí, hacia la clase sea favorable, estén dispuestos a aprender, aunque sea a distancia, aunque sea a través de una pantalla, en este caso, en este momento. Finalmente, los estados de ánimo. Las emociones son fugaces, son temporales y pueden ser de segundos y se van, no pasa nada. Luego llegan los sentimientos cuando ya se instalan un poco más, no tan firmes, pero ya están un poquito más asociados. Y si es algo que nos está haciendo daño, tristeza, lo que sea constante, podemos trabajar en ese momento. En la emoción no, pero sí en el sentimiento, sí en la reflexión de cómo estamos percibiendo ese momento. Pero luego llegan los estados de ánimo. Hay gente que nos dice, es que tú siempre estás feliz. No, no es que siempre estemos felices, es que nuestro estado de ánimo constante o consistente es de esta forma como entusiasta o es de esta forma como alegre. Ese es el estado de ánimo. De pronto incide en algunos momentos tristes o de molestia o de enojo, y es correcto. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Cuál es el constante que todo el mundo alcanza a ver en ti? Aquí no lo puse, pero hay inventario de emociones, ¿no? Y de estados de ánimo. ¿Qué reflejamos a los demás? Hay gente que refleja derrota constante, recurrente. Hay personas que reflejan ira, malestar. Se dice que es malvibrosa, pues sí, es que eso refleja, eso proyecta. Y eso es lo peor del caso. Hay personas que quizá reflejamos ansiedad a los estudiantes y hay que trabajar con todo eso nosotros para nosotros. Primero tenemos que estar bien nosotros. Lo voy a platicar un poquito más adelante. Eh, Tenemos que aprender a cuidarnos, tenemos que aprender a respetarnos, tenemos que aprender a atendernos. Nuestra salud emocional es la más importante, ni siquiera es la física. Hay gente que piensa que la salud física es la más valiosa. No, es una de las más valiosas, pero la más valiosa la pondría al mismo nivel, la mental y la emocional, ¿no? Una persona que tiene bien su mente y sus emociones, ante un reto de enfermedad, lo va a superar. De caso contrario, pueden estar muy bien físicamente y llega una situación anímica y se va al traste todo, ¿no? Echeverría también nos habla que podemos incidir en los estados de ánimo a través de la revisión del lenguaje, por ejemplo. Y él nos dice, revisa cómo hablas, revisa de qué hablas, revisa con quién hablas. De pronto me doy cuenta que en esta función que ahora me encomendaron y que agradezco profundamente en la normal, pues tenemos mucha interacción con control escolar, con subdirección académica y por supuesto con sistemas y plataformas. Imagínense que todo lo que trabajemos, que no es el caso, por eso lo comento, fuera de cuestiones negativas, de estar rechazando constantemente los cambios. Es que ahora la secretaría pide esto, es que ahora fue así, es que, ok, vamos a crear un estado anímico en ese espacio, un clima psicológico, un clima laboral negativo, adverso, donde estamos desgastándonos mutuamente, erosionándonos mutuamente.
Echeverría dice, ¿de qué están hablando ustedes? ¿En qué se enfocan? Las pláticas que tienen, ¿de qué son? Cuando leo, y aquí con mucho respeto lo digo para los de octavo, pero cada año es lo mismo, veo que publican, y entre memes y en serio, publican mucho que están cansados, que están fastidiados, pero es casi a diario. ¿Qué es lo que están diciéndole a su mente? Esto está muy difícil, no vas a poder, es complicado, no sé por qué estás en este momento, mejor te hubieras dado de baja en cuarto. O sea, la mente empieza a jugar con tus emociones porque tu diálogo, tanto interno como externo con otras personas, es de imposibilidad, es de catastrofista, es una situación donde no puedo llegar al objetivo porque me siento incompetente cuando no lo es, cuando no es el caso, por algo está en octavo, por supuesto, pero entonces, dice Echeverría, ¿quieres trabajar con tus estados de ánimo? Primero revisa qué hablas, primero revisa con quién hablas, primero revisa cómo te hablas. Echeverría habla de 3 ejes conversacionales y uno de ellos es consigo mismo, las conversaciones privadas, le llama él. Y las conversaciones privadas no son otra cosa más que los diálogos internos. Esta persona que se para frente al espejo y se ve muy atractiva, se percibe inteligente, se percibe autónoma, capaz, competente, más allá de que tenga una cuestión ególatra, pudiera ser, pero también tiene un autoconcepto saludable y tiene autoestima saludable. Por mismo caso, no sé a qué hora te levantes, pero a la hora que te levantes, te paras frente al espejo, te preparas para tus clases o para tu jornada laboral. Y lo primero que ves es rechazo. No te agrada cómo luce tu cabello, no te agrada cómo te luce la ropa, no te agrada cómo amaneciste ese día, etcétera. Y siempre estamos rechazando lo que vemos. No lo decimos verbalmente, pero nuestro diálogo interno es negativo. En ese sentido, sí es negativo. Es contraproducente. ¿Cómo te despiertas todas las mañanas para iniciar tus clases? ¿Como estudiante de octavo o como maestro frente a grupo? ¿Cuál es tu actitud ante las clases? Hace frío, no me quiero ni levantar, no sé por qué tengo que dar la clase si de todos no hacen las tareas. Hey, tu actitud define cómo vas a vivir el día. Tú creas estados de ánimo que son situaciones más permanentes en el tiempo. Y hay sí personas que todos los días se despiertan molestas con la vida, no entiendo su punto. Todos los días se despiertan molestas con su trabajo, pareciera que no les encanta, no entiendo también su punto. Todos los días se molesta con su cuerpo porque no le agrada, pero tampoco hace nada para cambiarlo. Ojo con esto. Emociones son fugaces, sentimientos cuando le damos sentido y estados de ánimo cuando ya permanecen. Las personas trabajamos todos los días con las emociones, algunos de manera atinada y otros de manera incorrecta, y por eso tenemos los resultados que tenemos. Y ojo que no estoy hablando de cuestiones profesionales ni económicas, estoy hablando de nivel de vida, de calidad, de bienestar. ¿Cómo es tu nivel de vida? Hay gente que tiene muy buenos ingresos, pero no tiene nivel de vida, no tiene calidad, no tiene bienestar. Hay gente con ingresos medios que regularmente solventa todo lo que tiene que hacer y le queda un residuo y es plena y es muy feliz. Incluso hay gente con mucha escasez y eso pues tampoco estoy muy de acuerdo, pero bueno, tiene mucha escasez, pero su actitud ante la vida es maravillosa. Y de pronto volteas y ves a una persona con un salario muy bajo, y no digo cantidades para que nadie nos sintamos aludidos, perdón, pero aún con salario muy bajo es plena porque disfruta su pareja, disfruta a sus hijos, disfruta su casa como sea que la tenga construida, le encanta ver a sus amigos, a sus amigas, si puede ir a convivir, no sé, ahorita no es prudente, pero si pudiera convivir, lo hace y le hace muy feliz. Las pequeñas cosas de la vida nos dan un nivel de vida distinto, pero a veces estamos tan ciclados en lo que no tenemos y en lo que no somos y en cómo no lucimos, en lugar de voltear a ver lo que sí somos, lo que sí tenemos y lo que sí hemos logrado. Emociones, sentimientos y estados de ánimo. Comenzamos con esto porque es lo más importante. Si yo no entiendo la necesidad de atender la emocionalidad propia, mucho menos me va a importar atender la emocionalidad de otros. Y aquí está el gran reto. La educación socioemocional no es un concepto más. La educación socioemocional no es teoría, no es un libro, es vivencia, es experiencia, es testimonio, para bien o para mal. Y quisiera comentarte 2 pequeños ejemplos. Comienzo con el corazón partido. Déjame una pausa para el agua. Un servidor colaboró en la normal superior desde 2013 hasta 2018, más o menos en licenciatura, aunque ya estaba antes en diplomados y ahora con la bendición de regresar a diplomados también. Y en 2 años o en 3 años a lo más, varios de nuestros alumnos jóvenes, 20, 21, 19,
perdieron a su mamá. Mamás de 40 años, 40 y tantos, a lo más 50. Perdieron a sus papás. Cuando yo llego a la normal, mi primer semestre con licenciatura fue con biología. Hubo 2 grupos de biología en aquel entonces. Y lamentablemente, como por allá de octubre, pues la palabra correcta es matan, asesinan a uno de nuestros alumnos. Y a la vuelta de los meses, muere el papá de una de las alumnas también de biología. Y a la vuelta de los meses, muere el papá de otra alumna de biología. Y seguimos por la vida. A mí lo que me sorprende es que una escuela tan pequeña, al menos hablo de Campo Chihuahua, que no somos millones, somos pocos relativamente, en tan poco tiempo luego fallecen alumnos a quienes no les di clase, pero me entero que falleció su mamá, a otro que sí le di clase en geografía, que ya egresó, falleció su mamá. Llevan por la vida nuestros alumnos sin mamá, sin papá. Alumnos en un momento importante de sus vidas, muy importante. Varios de nuestros alumnos tienen buenos papás, buenas mamás desde la óptica de sus hijos, de sus hijas, y disfrutan el esfuerzo que hacen sus papás, porque es mentira que nuestros alumnos son de clase media alta para arriba, no todos, son pocos realmente los que tienen esos medios, disfrutan muchísimo el esfuerzo que hacen sus papás para pagarles nuestra escuela. Bueno, su escuela en nosotros, con nosotros ahí en la normal. Van con el corazón partido. Tremendamente. Porque podría hablar de rupturas amorosas que también nos enteramos, pero eso es de alguna forma más común. Pero perder a tu papá, perder a tu mamá. Mira que ya soy un viejo y tengo a mis papás y los amo profundamente a los dos, mi madre y mi padre. Los amo profundamente. Y siendo un viejo, no me imagino sin ellos. Tengo estudiantes de 20 años que ya no tienen papá, que ya no tienen mamá, o incluso algunos de ellos fueron criados por sus abuelos y tremendamente se va su abuelo y es como si fuera su papá, porque su mamá, su papá no fueron tan cercanos, tan presentes como lo fueron sus abuelos. El segundo caso es en posgrado, no es en la normal, es en otros espacios. Uno de ellos virtual completamente hace muchos años. Todavía estoy ahí trabajando, pero digo, desde hace mucho estamos trabajando como ahorita lo ves. Y el otro era presencial, pero llegó pandemia y cuando me invitan a trabajar ahí, pues lo hicimos a distancia. Adultos funcionales, tipos entre 40, 30 y tantos, casi 40, poco más de 40. Un hombre y una mujer. Diferentes casos, diferentes historias. Me marca la maestra, en esa escuela nos piden hacer grupos de WhatsApp para atender al estudiante porque nunca coincidimos presencialmente. Esta alumna era de Michoacán, me parece, y así como ella, pues hubo gente del Estado de México, gente de Texas, gente de otras partes del mundo. Hemos tenido de Colombia, lo cual es complejo por hasta el lenguaje, ¿no? Hay palabras que no nos comprenden. Y cuando es el caso de la maestra de Michoacán, a esa maestra le di clase cuando inició su programa de maestría. Esa maestría dura 2 años y entonces yo comienzo con ese grupo en su segunda asignatura de 12, me parece que son. Y bien, la maestra de esas alumnas 10, de esas alumnas que todo entregan, que cuando tienen dudas preguntan, excelente estudiante, la maestra, no sé su edad, 30 y tantos, casi 40. Avanza la vida, yo solamente les di esa clase, luego me instalan en una sola clase que es casi de cierre, política educativa. Y en esa clase coincidimos, no, fue investigación educativa, de hecho, investigación educativa y toma de decisiones. Ya le faltaba un curso a la maestra, era mi curso, y otro ya había acabado la maestría. Me contacta, me dice, profesor, ¿recuerda cuando me dio clases? Pues lejanamente, maestra, pero sí que a la orden, maestra, ¿qué se ofrece? Sabe que me estoy separando por una infidelidad, mi esposo me fue infiel, y no tengo pies y cabeza. ¿Ok? ¿Qué haces ahí? Ah, no, es que tienes que poder. Estás en la maestría. Son excusas, son pretextos, son ni al caso de tu comentario. O no, maestra, pues si ve que no puede, pues dése de baja. Y empezamos entonces con la importancia de la educación socioemocional en licenciatura, en maestría e incluso en doctorado. Somos seres humanos, vivimos emociones constantemente, recurrentemente, y se nos olvida que usted y yo también tenemos quiebres, también tenemos situaciones adversas, también tenemos dificultades emocionales, también hemos pasado por rupturas, por duelos de todo tipo. Y cuando llega el estudiante de cualquier edad a pedirnos apoyo, a veces nos empoderamos, nos entronizamos como si fuéramos inalcanzables. Maestro, maestra, no importa quién seas. El segundo caso de estos adultos funcionales fue un profesor también, este fue más reciente, este fue el año pasado en noviembre, casi diciembre.
Y pues el maestro se veía muy tranquilo, ahí sí había más interacción, aunque era a distancia, todo el mundo con sus cámaras encendidas, siempre dialogando, había mucho más interacción. Las clases eran muy largas, eran de 6 horas los sábados, aunque eran pocos sábados, eran 6 sábados. Y el maestro bien, maestro 3, 4 semanas muy bien, 3 semanas muy bien. El viernes, la clase era los sábados, les digo, el viernes me contacta, profesor, estoy pasando por un divorcio después de 20 años y pues no le he entregado las tareas. ¿Me permite enviarlas después? Sí, adelante. Ingresa, ya cuando inicia la clase de sábado, me dice, profesor, hoy no voy a encender mi cámara, espero que lo entienda, ¿no? Sin problema, adelante. Avanza la clase y por ahí de las 11, 11:30 de la mañana me dice, es por demás, no tengo mente, no tengo cabeza, no puedo con esto, me disculpo, voy a estar pendiente de la grabación y de las tareas, cualquier cosa le contacto. Claro que sí, compañero. A la vuelta de las semanas, todavía avanzando semanas 5, semanas 6, todavía no estaba al 100, pero enviaba trabajos de mediana calidad, no como lo que estaba acostumbrado. Estos adultos funcionales no son nuestros alumnos de la normal de 20 años y para los de octavo no son tus estudiantes de secundaria. Son personas grandes, entre comillas, son personas maduras, son personas que han vivido procesos. Y solamente por decir 2 casos, hay muchos, muchos, muchos casos. Y entonces se vuelve imprescindible que los profesores de nivel superior estemos pendientes de la salud emocional, al menos la parte que nos toca, porque ni somos terapeutas, ni somos consejeros, ni somos ministros de ninguna fe, pero somos profesores humanistas, somos personas atentas a los cambios y obviamente detectamos cuando nuestros alumnos tienen situaciones adversas y si la confianza de ellos hacia nosotros es platicarnos, tenemos que prestar oído. Pero a mí me parece muy extraño, al normal es más común porque somos profesores todos, pero que dando clases de contabilidad, de finanzas, un estudiante o de ingeniería, unas clases de administración para ingenieros, me compartan, profesor, ¿puedo hablar con usted? Sí. Oiga, fíjese que me pasa esto y estoy con cara. ¿En qué momento abrí la boca para decirle, también trabajamos esta parte? Nunca. Menos con clases de números, menos con clases de leyes, de cuestiones de normas de información financiera para contabilidad, etcétera. Y aún así se da la apertura de aquel lado para acá. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Aprovechar el momento y compartir lo poquito, lo mucho que hemos vivido para apoyarles. Mira, yo pasé por algo parecido, no sé si es igual, pero te pudiera servir esto. O mira, yo veo que ya estás en una situación un poquito delicada, te sugiero ayuda profesional, mira, acércate. Pero lo primero es escuchar, lo primero es atender, lo primero es ser este medio de contención inicial, porque esos somos los profesores, somos los primeros que identificamos, no importa el nivel educativo en el cual estemos, los primeros en darse cuenta de muchas cosas somos tú y yo. No es el coordinador académico, luego con mucho respeto para aquí quienes son coordinadores académicos, no es el director o subdirector, no es, a veces ni siquiera son los papás, lamentablemente, porque pasan más horas en la secundaria sobre todo que en la casa cuando es presencial, por supuesto. Los primeros medios de contención somos tú y yo. Y los más sabios tendríamos que ser tú y yo para canalizar. No somos héroes, no somos personas que podríamos o deberíamos resolver o dar terapia. Eso es incorrecto por muy psicólogos que seamos. Eso no va por ahí. Pero sí somos los que identificamos situaciones y que podemos darle salida. Cuando hablamos de licenciatura o de posgrado, sin meternos en detalles muy personales, porque no es nuestra área, pero que la persona sepa que estamos ahí para escucharle o para orientarle o para canalizarle o para encauzarle. Mira, quizá usted alcance a detectar que la situación aparentemente no es tan grave, al menos al principio. Le puede sugerir ciertos recursos, cierto video, que reflexione. Ahí está un video maravilloso, para todos lo sugiero. Facundo Cabral pierde a su esposa, pierde a su hija en un vuelo y después él hace un video maravilloso, precioso, que se llama No estás deprimido, estás distraído. Búsquelo, ahorita no, búsquelo más tarde. Muy buena reflexión que digo, para una persona con depresión no es suficiente, pero para una persona que quizá no está en depresión, sino que tiene tristeza nada más, le puede ser útil, por supuesto. De ahí entonces, maestros, maestras, que lleguemos a conceptos más técnicos, más cuadrados. Desde hace varios años, varias décadas, bueno, aquí están varios autores, por si a alguien le interesan los nombres, ahí están Goldman, Vizquerra, Seligman, Soler y Conangla, Salo y Mayer, está Repeto, está Casasus, están muchos, muchos autores de esta línea de cuestiones emocionales, no solamente en el aula, también en las empresas, también en la vida personal. Goldman sigue sacando libros muy buenos, muy, muy buenos. Le sugiero que compre sus libros, le sugiero que compre libros también de Soler y Conangla. Vizquerra hace más de propuestas educativas, Seligman hace propuestas de psicología positiva.
Y bueno, hay una serie de autores como Fredrickson y otros de teoría del bienestar. Pero cuando comienza toda esta dinámica de atender la emocionalidad y de identificar por qué las personas, algunas personas por muy inteligentes desde el punto de vista cognitivo que fueran, no eran exitosas o no eran felices y se empiezan a dar cuenta que no es suficiente con un coeficiente intelectual muy elevado. Incluso hemos visto de gente muy brillante que se suicida, lamentablemente. Hemos visto gente muy brillante que su nivel de vida, su bienestar no es adecuado. ¿Por qué? Porque no ha trabajado con el área emocional, con su área emocional. Entonces aquí entra un paradigma o una disyuntiva más que paradigma, un contraste. Mientras que algunos dicen que la inteligencia emocional naces con ella, naces con cierta predisposición porque tus papás, etcétera, tus abuelos, o porque alguna cuestión ahí cerebral funciona bien y otros no, lo cual en parte es cierto. Hay ciertas personas que nacen con deficiencias de todo sentido y eso también tiene que ver, pero son las menos. Otros autores señalan que no, que esto de la emocionalidad, al igual que el ejercicio físico, al igual que la cuestión cognitiva en una persona promedio, una persona regular, obviamente, no hablamos de discapacidades severas, hablamos de personas con cierta condición cognitiva promedio, pues se fortalece. De pronto alguien dice, es que yo no le entiendo a esto, profesor, no lo voy a hacer. No, al contrario, hágalo, porque si está batallando, se le está dificultando, pues con la práctica lo va a desarrollar. Tanto en el ejercicio físico como en el ejercicio intelectual, también el ejercicio emocional o la práctica emotiva, emocional, también tiene que ver con esto. Y entonces, al igual como ahorita platicaba con ustedes, que yo me voy por la postura de que no hay emociones negativas o malas, también me voy por la postura de que no nacemos nada más y ya la gente que sí nació con inteligencia emocional puede trabajar esto y los que no, pues ya están resignados a morir con problemas de todo tipo. No, creo que es al contrario. Creo que podemos trabajarla y quienes se han permitido entrar a procesos de terapia, quienes se han permitido hacer introspección, aunque no en terapia, pero sí de manera personal, quienes se han permitido hacer todo tipo de prácticas, lo que pasa es que descubren que se puede fortalecer el ámbito socioafectivo, que se puede redescubrir el ser interior, que se puede trabajar con el lenguaje y reconstruir este lenguaje. Y pequeños ejemplos, el diplomado de liderazgo que alguna vez se impartió en la normal, en la última etapa de varias generaciones, un servidor trabajó con el módulo, eran 4 módulos, pero eran 2 grandes áreas, con el área que se llamó Desarrollo Humano y Lenguaje. Esta área de Desarrollo Humano y Lenguaje, denme un segundo, maestros. Déjenme, bueno, ahorita le muevo. Esta área de Desarrollo Humano y Lenguaje lo que hacía desde la postura de la ontología justamente del lenguaje era revisar qué estamos haciendo con nuestras pláticas. Dice que somos seres lingüísticos y que habitamos en el lenguaje y que según la calidad de nuestras conversaciones, lo reitero, es la calidad de nuestra vida. Y hubo microcambios, hubo cambios interesantes en maestros en formación de varias generaciones, que ya algunos son profesores frente a grupo, pero también en personas que ya estaban frente a grupo. Tuvimos el caso de varios, algunos directores de primaria, de preescolar, una inspectora de preescolar, un coordinador académico de secundaria, y así personas en otras funciones, no necesariamente frente a grupo. Y lo maravilloso de esto es que decían, te digo algo, Miguel, sí, adelante. Cuando yo entré al diplomado, yo pensé que esto me iba a servir, el coordinador lo dijo, para mis maestros de la secundaria. Dije, qué interesante, voy a ver cómo comentarles las cosas, cómo decirles aquí, 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 aquí. Conforme avanza el tiempo, me doy cuenta que no, que lo estoy aplicando con mi esposa en nuestra relación de pareja, con mis hijos, este profesor que ojalá y algún día vea este video, el profesor Osvaldo, tipazo, sin agraviar. Y este profesor me dice, ¿sabes una cosa? Me di cuenta de cómo cambié para bien en mi relación de pareja y con mis hijos cuando yo soy una persona pues poco expresiva, poco afectuosa, en el lenguaje no era tan generoso y poco a poco me di cuenta de cómo esto sirve. Entonces, si algo tan concreto como un diplomado de 3 meses, poco más, puede servirnos para revisar nuestros diálogos tanto internos como con otras personas y hacer cambios. ¿Qué podemos decir en torno al desarrollo socioafectivo? ¿Qué podemos decir en torno a la introspección recurrente? A mí me alarma porque alguna vez en un taller en CELIDER, era para maestros, uno de las muchas actividades que hicimos era con globos, y les pedí que tomaran el globo y pusieran su nombre. Ellos eligieron el color, por supuesto, y cuando eligen el color, pues lo inflan, todo muy bonito, hicimos dinámicas, juegos y todo eso. Pero ya el cierre de esa actividad, que era de varias etapas, no era nada más lo que te voy a mencionar. Esto último era el cierre de la actividad. Y entonces toman su globo
Y el análisis era, escribe tu nombre, ya le ponían su nombre. Ok, ahora escribe en qué puedes mejorar. ¿Qué es aquello que está pendiente en tu vida? No sé, una adicción, un mal hábito. Esta parte, hace poquito trabajé con un chico de licenciatura en la UVM y hablaba de que él era procrastinador toda la vida eterna, pero luego tampoco hacía cambios. Ahora tenemos en el diplomado un chico que constantemente en las tareas se asume como una persona con serias áreas de oportunidad en la parte emocional, pero el nada más asumirnos como algo negativo no nos da la victoria sobre eso. Tenemos que hacer un cambio. Pero ahí les va lo peor. La maestra, cuando le pido que escriba algo, no encontró nada que mejorar. Y me habla, profesor, ¿pueden ir? Claro que sí, era un grupo de 50 personas. Y le digo, sí, maestra, ¿qué se le ofrece? Es que no se me ocurre nada que escribir. Y yo, ok, maestra, pues si usted no tiene adicciones, si usted no tiene, no sé, que come en exceso o que no duerma bien, porque hablamos del autocuidado en ese momento, pues redacte algo que ya hace bien y que puede mejorar. Es que no encuentro, profesor, todo. Ya hace poco entré a no sé dónde y revisé mi vida y la mejoré y todo y ya estoy lista. Y yo con cara, me dio miedo, maestros. ¿Y sabe qué es lo más triste? Dije, esta mujer ya está lista para morirse porque ya no tiene nada por qué vivir, ya está lista, ya acabó su momento, ya está perfecta, es un ser iluminado. ¡Wow! Y volvemos hacia adentro, maestros. Si yo deseo que mis estudiantes fortalezcan su ámbito emocional, el primero que tiene que cambiar soy yo. Si yo deseo que mis estudiantes hablen con entusiasmo y hablen positivo y hablen a favor de la vida y hablen en función de que las cosas mejoren, el primero que tiene que cambiar soy yo. Y demostrar eso, reitero, educación socioemocional no es un concepto o no es un constructo psicológico meramente, es un testimonio de que alguien ya vivió, ya pasó por ahí, entonces comparte lo que ha vivido. De otra manera, pues no sé qué estamos haciendo con nuestra función docente. El enfocarme solamente a lo cognitivo se queda muy corto, muy corto, de verdad se lo digo. Ayer lo dijo la doctora y coincido. La educación es una relación. La educación es un vínculo y ahorita lo vamos a mencionar con Casasus, por supuesto. Entonces, hay dos posturas, yo me quedo con la segunda. Creo que podemos desarrollar la socioafectividad, creo que podemos mejorar nuestro ser interior, creo que podemos revisar nuestros diálogos de todo tipo, creo que podemos modificar nuestra forma de interactuar con otras personas y en esa dimensión, ahora sí, tengo la opción de compartir, de ejemplificar, de apoyar, de ser empático con otras personas. Una de las autoras, Javiera de la Plaza, hace un libro llamado La inteligencia asertiva y en ese libro la autora dice, y esto es quizá un golpe para algunos adultos, cuando tu mejor amigo, tu mejor amiga se equivoca, ¿cómo le haces ver su error? No, pues regularmente, hay unos que son muy violentos, digo, se vale, y se burlan y hacen bullying y demás, pero hay otras personas que les hablan con respeto, sabiendo que la otra persona está sufriendo, sabiendo que no le es fácil lo que está viviendo, sabiendo que el error que cometió le costó mucho dinero o mucho tiempo o mucho dolor emocional. Y es empática, y es atenta, y es cariñosa, y es respetuosa, y busca los tiempos, y cuida las palabras, y todo muy bien. Y entonces dice la autora, ok, y cuando tú te equivocas, ¿cómo te hablas? Y casi siempre, y se lo prometo, no es así. Hay personas que incluso se maldicen, se insultan. No voy a decir palabras incorrectas, primero porque estoy siendo grabado y segundo porque no acostumbro, pero usan términos bastante peyorativos contra su persona. Y no es una vez, no son dos. Constantemente están demeritando. Las competencias emocionales no solamente son para otras personas, también son para mí mismo. Esta autoconciencia de emociones, esta autorregulación, esta cuestión de generar condiciones para que yo pueda estar en bienestar. Y luego después esta interacción con otros y esta empatía, ¿no? Por supuesto. Competencias emocionales es una forma de ver que el desarrollo interior se puede gestar, se puede promover, se puede generar en nuestras vidas primero y después en una clase frente a grupo. Ahora, hay dos términos que quisiera destacar en esta mañana y una de ellas es el clima emocional. Esta respuesta pues, creo profundamente en ella y de verdad soy firme creyente de esto. Si alguien quiere profundizar en esta lectura, es un artículo que está en internet, Aprendizaje y Emociones de Casasus, pero si quiere profundizar todavía más, el libro de Casasus se llama El ser emocional. Es un libro bueno, alguna vez hice una reseña que ya publiqué, pero el libro queda corto y le voy a decir por qué.
Porque el autor empieza a hablar muy bien de la evolución de las escuelas como un lugar antiemociones. Muy interesante el libro, de verdad, está muy interesante. Y cierra con un pequeño apartado de herramientas, cómo fortalecer la cuestión socioemocional en las aulas. Entonces creo que se quedó ahí muy corto porque habla de 3 capítulos en ese sentido de cómo la historia y los diferentes sistemas educativos y cuestiones de cómo desde la Edad Media y todo el mundo sabemos que esta parte de la disciplina y ser más cuadrados en las aulas y todo eso es muy de militar, muy de empresarial y a veces estamos igual usted y yo en las clases. Pero cuando cierra el libro nos habla de esta cuestión de cómo podemos fortalecer la cuestión emocional en las aulas. Y este autor, que no solamente tiene ese libro, tiene varios libros en ese sentido, este doctor, dice, por clima emocional del aula se entiende un concepto que está compuesto por 3 variables. El tipo de vínculo entre docente y alumno, ¿qué estás generándole a tus alumnos y a tus alumnas? ¿Qué dinámica tienes con ellos? ¿Cómo los haces sentir en tu clase? Valiosos, inteligentes, felices, se puede, claro que se puede. Me da mucha risa porque algunas personas muy cercanas, que algunos fueron primero mis amigos y luego mis alumnos, o algunos adultos primero fueron mis alumnos y luego mis amigos, me dicen, contigo nos pasa el síndrome de Estocolmo. Nos traes a gorro, de bajada, exagerados los trabajos, pero estamos felices. Y yo, sí, muy importante. ¿Cómo es la relación docente-alumno? Ahora, este clima no solamente se queda que tú los hagas sentir bien, también atraviesa o cruza el vínculo entre ellos mismos, cómo generan la relación entre ellos y que tú y yo somos promotores de un clima emocional saludable. Tenemos que atender eso también. Y finalmente el resultado de cómo te llevas tú con ellos o ellos contigo, pero también cómo se llevan entre ellos. Este resultado da como producto, o mejor dicho, esta combinación da como producto el clima emocional del aula. Este aspecto crucial radica en que no solamente es que nos reunimos físicamente, estamos ahí sentados todos, sino que hay un vínculo, yo lo he dicho constantemente en mis redes sociales, muy diferente coincidir físicamente que vincularnos o conectarnos. Puedes conocer un servidor, ustedes maestros, aquí que tengo varias personas con una amplia trayectoria, seguramente han tenido en sus aulas a miles de estudiantes, pero de eso a que estén vinculados con los miles de estudiantes es muy complicado. Probablemente a lo largo de los años, de las décadas, sigan vinculados con algunos cientos de ellos, con algunas decenas de ellos, no sé, pero eso es un vínculo. Hay maestras, hay maestros que llegan y dan su clase como si fuéramos todos robots, como si no hubiera necesidad de interactuar, como si no hubiera necesidad de asociarnos, de conectar, de vincularnos. Y lo que es más triste, como ya lo mencioné al principio, cuando no hay disposición para aprender, no importa quién te dé la conferencia, no importa qué libro te regalen, no importa qué video llegue a tu vida, no lo vas a aprovechar, porque falta humildad, por supuesto. Entonces, debemos de voltear a ver cuáles han sido las clases más destacadas donde hay este clima emocional que genera al menos paz. Sí hay mucho trabajo, pero no me siento ni violentado, ni maltratado, ni incómodo, ni dañado por el maestro o la maestra, no me siento descuidado por mis maestros, no me siento agredido por mis maestros. Y hablo de los 2 niveles, tanto usted maestra que está conmigo en la formación de docentes, como tú estudiante de octavo que vas a trabajar en secundaria en unos meses ya, de lleno pues. No importa el nivel en el que estemos trabajando. Así sea maestría, ya te puse ejemplos. No importa. Doctorado es lo mismo. Tuve algunos doctores eminentes, con publicaciones maravillosas, pero faltó esta parte humana. Y hubo otros, y lo menciono porque es una persona destacada, José López Loya, brillante el maestro, nos dio cursos relacionados con estadística aplicada a la investigación educativa, humilde a más no poder, accesible, y él me daba mucha desesperación porque con el perfil que tengo de negocios decía, y porque doy clases de matemáticas aplicadas, de pronto explicaba algo y para mí era así, sí, pues esto y esto. Y lo explicaba con el pizarrón, maestros, todavía en doctorado agarraba un pizarrón y se ponía a llenar, nos llevaba a la práctica y luego ahora sí íbamos a usar el SPSS, todo esto. Y había gente que no entendía, y no entendía cuestiones bien básicas. Y la actitud del doctor siempre fue, muy bien, ¿en qué parte no comprendió, compañera? Dígame el punto exacto donde no comprendió para explicarle de ahí. Y no, pues del punto 3, porque el 1 y 2 ir con, perfecto, mire esto y esto. Increíble las clases del doctor López Loya, maravillosas. Es una persona preparadísima, con muchísimas publicaciones y muy humilde y muy dispuesto a enseñar y disfruta la enseñanza. Y estamos hablando de doctorado, donde se supone que ya vamos a lo que vamos, ya no estamos para cuidar a nadie. Si aprendiste, qué bueno, y si no, pues ahí búscalo en otros lados, porque pues me pagan por enseñar, no por estar regresándome cada pregunta que tú tengas.
esta situación de los vínculos requiere conexión. Y por conexión entendemos que es una competencia de nosotros los maestros, reitero, una competencia, lo decía la doctora ayer, es esta integración de conocimientos, habilidades, actitudes, etcétera, pero no nada más así, sino para aplicarse en un contexto real. Y algo que no mencionó, pero también lo señala Tobón, es en un contexto de ética y de idoneidad, un estándar contra un referente. Platicaba ella de la carta de Ana Frank o de la descripción de Ana Frank. Bueno, pues aquí es algo parecido. Si queremos realmente llegar a vincularnos con los estudiantes de manera satisfactoria, pues hay que retomar por todos lados dónde están los referentes. No voy a explicarlo en esta mañana porque es muy profundo y les digo que el tiempo no me alcanza, pero si usted quiere saber de qué va esto, remítase a principios pedagógicos del 2011 y de 2017, remítase a documentos como el PPI, que ya no está vigente, por supuesto, ya sabemos que no, pero trae dimensiones, trae 5 dimensiones y varias de las dimensiones tienen que ver con la atención al padre de familia, al colaborador, pero sobre todo al estudiante, esta parte interpersonal, ¿eh? No tiene nada que ver con lo cognitivo. Claramente señala que tenemos que buscar esto que estoy leyendo aquí, el clima emocional. Pero si quiere ser más vigente, actualizado, bueno, váyase al marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar que publicó UCICAM, todavía lo renovó el año pasado en diciembre. Busque referentes que nos hablen de un perfil ideal o adecuado o efectivo, mejor dicho, más que ideal, el perfil efectivo. Hace muchos años, Perrenot nos hablaba acerca de competencias para enseñar y hablaba de varias de ellas, pero 2 o 3 de ellas también tienen que ver con la situación de interactuar con padres, de interactuar con colegas, de interactuar con los estudiantes de manera distinta a solo lo académico, a solo lo cognitivo. Luego vemos a una doctora que es de Nuevo León, la doctora Aldape, Teresa Aldape, hizo un libro que se llama Competencias Docentes para la Aldea Global del siglo XXI, algo así se llama. Y ese libro de la doctora Aldape habla de varias categorías de competencias docentes. Y una de las categorías tiene que ver con lo humano social, algo así le llama a ella, y tiene que ver con esta cuestión de cómo le hacemos nosotros para ser efectivos como profesores. Y de hecho el libro de ella es resultado de una investigación, no es nada más algo que se le ocurrió. El clima emocional, por tanto, implica y exige que ustedes y yo creemos vínculos, creemos conexiones con los estudiantes, pero esto que cierra Casasola me parece destacado. Esto sale de un artículo de investigación de él, de 2008, el que se llama Aprendizaje y Emociones. Si alguien lo quiere buscar, pues ahí está. Y dice él, donde nosotros con estas competencias, no solamente cognitivas, no solamente curriculares, no solamente académicas o profesionales, sino humanas, humanistas, interpersonales, logramos que el estudiante, la estudiante, se perciba como alguien que es visto, como alguien que es escuchado, como alguien que es aceptado, aquí bien complicada esa parte, sin juicio ni crítica por lo que ese otro es. Iba a hacer un comentario, pero no, mejor me abstengo. Entonces, el clima emocional va por ahí, mientras que la educación socioemocional vista desde el plan de estudios de aprendizajes clave para la educación integral del sexenio anterior, pero que todavía algunos grados trabajan con este plan de estudios, dice, la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes, ojo con lo que voy a decir, piensa maestro, maestra normalista, piensa si tus alumnos, aunque no sean niños ni adolescentes, requieren esto, o tú mismo en tu vida cotidiana requieres esto, en la cual trabajamos e integramos conceptos, valores, actitudes y habilidades que nos permiten comprender y manejar las emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Por experiencia propia, por muchísimos talleres de desarrollo humano, por varias consejerías que he impartido, no importa la edad. Esto tenemos que trabajarlo todos. Alguna persona de casi 80 años, una mujer que nunca se casó, llegábamos a su casa, un servidor tenía el privilegio de ir por ella para llevarla a la iglesia, luego la regresaba, la dejaba en su casa. Y cuando llegábamos a su casa todavía ni siquiera bajaba de mi auto y decía, ok, ya volvimos a la casa triste. No había ni entrado a su casa y ya estaba etiquetando su casa como triste. Y así como eso, una serie de situaciones que vivió ella, y por más que se le procuró y se le atendió y se le buscó dar este cobijo, este apoyo, etcétera,
¿Cómo reprogramas a una persona de 80 años que no quiere ser reprogramada? Es complicado. Entonces, pensar y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esto? Denme un segundo, maestros. Listo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Dice aquí otra vez, tienes 20 años, tienes 30, tienes 50, tienes 60, eres maestro jubilado, no importa. Es importante entonces practicar este desarrollo socioemocional en el sentido de que comprendo y manejo, no manejo como tal de impedir, sino la gestión más bien, aquí la redacción es confusa, pero comprendo mis emociones y genero una regulación de ellas, construyo una identidad personal y la voy reconstruyendo, no importa qué edad tengamos. El autoconcepto pues se va reformulando a lo largo de la vida. Antes éramos jóvenes entusiastas emprendedores, ahora somos gente adulta que está desarrollando proyectos, luego seremos quizá algunos de ustedes abuelos, consolidados, con otro tipo de proyectos de vida, etcétera, pero seguimos reconstruyendo el autoconcepto. Crezcamos en la generación de relaciones positivas, tomemos decisiones responsables y aprendamos a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. Hay gente que dice, no, yo ya estoy viejo y ya logré todo eso yo. Y empezamos a hacer un checklist de todo esto y pues la verdad es que no, la verdad es que no. Entonces, voy a hablar un poquito de tu educación básica porque sé que tenemos dos perfiles en esta mañana, pero sobre todo porque no importa si eres profesor de la escuela normal, enseñas a planear para educación básica, lo cual es importante. Entonces, planes de estudio en educación básica, muy así por encima, muy superficial. En 2011, que es uno de los vigentes aún, se trabajó basado en la publicación de la UNESCO de Jacques Delors hace veintitantos años, y Delors señaló que había 4 pilares del conocimiento o del aprendizaje o de la educación en ese entonces, ¿no? Y entonces hablaba él de aprender a aprender, aprender a hacer, y hasta ahí pues más o menos. Pero él dijo, lo que le está faltando al mundo en los 90 es aprender a convivir y aprender a hacer. Desde hace más de 20 años, ya casi 25, se dice que el mundo requiere atender el ser y el convivir. Llegamos a Plan 2011 después de varias reformas curriculares. Recuerden ustedes, maestros, maestras, normalistas, teníamos reforma en preescolar 2004, luego en secundaria 2006, luego en primaria 2009, y en 2011 se articula toda la educación básica con un solo trayecto formativo de 12 años, con 4 campos formativos principales, con estándares curriculares cada 3 años, una serie de cosas que ya sabemos todos ustedes y yo, por supuesto. No voy a detenerme en eso porque no es el momento. Pero además de los rasgos del perfil de egreso, que eran 10, de educación básica estoy hablando, existieron 5 competencias para la vida como referentes de término, como al finalizar secundaria el estudiante de Plan 2011 debe de ser esto. Y dice, debe de lograr aprendizaje permanente, debe de lograr manejo de información y hasta aquí pues es algo totalmente cognitivo y está bien. Pero luego trabaja con 3 grandes áreas que un servidor siempre ha insistido. Las personas no somos solamente mente, también somos corazón. Y ese corazón, ahorita lo platicaba la compañera Cristi Estrada, que dice estresada, agobiada, algunos pusieron abrumados. El manejo de situaciones tiene que ver con cómo percibimos los desafíos de la vida, cómo manejamos una frustración, cómo atendemos un cambio, qué tan fáciles de adaptarnos a las situaciones somos, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con manejo de situaciones. Todavía en 2011 no hablamos de educación socioemocional como tal, pero sí tenía estos visos, estas aproximaciones. Para la convivencia, lo mismo, la interacción tiene que ver con entender que el vecino de inmediato, si tira la basura para mi lado, ¿cómo le hago sin golpearlo? ¿Cómo le hago sin subir la voz y mentar, perdón que lo diga coloquialmente, pero mentar madres? ¿Cómo le hago? Ah, pues necesitamos convivir, necesitamos entendernos, discutir con respeto, dialogar, llegar a acuerdos. Esto es lo que se espera de un estudiante con el Plan 2011 en educación básica. Esto es lo que se espera, pero para que esto lo logre mi alumno, el maestro de secundaria, en nuestro caso normal superior, debe de promover esto en sus clases como algo transversal, ni siquiera como un tema aparte, como algo transversal.
Y había ciertas propuestas, hablemos de formación cívica y ética, hablemos de algunos temas, no sé, de los proyectos, en el caso de historia, para la conciencia, para el respeto, todo eso. Hablemos también de español, para el diálogo, la construcción. Es decir, no se enseña ni manejo de situaciones, ni convivencia, solamente como otra materia más. Y eso fue en plan 2011, que todavía hay algunos grados, hasta este ciclo se está impartiendo con eso. Pero ¿qué pasó después con el nuevo plan de estudios que llegó el sexenio anterior? Tiene muchas áreas de oportunidad, tiene mucho que corregirse, de hecho tiene mucha confusión. Yo difiero de lo que señala la doctora, que era muy cómodo poder dosificar por nivel. Ella decía por preescolar, eran varios ámbitos, son creo que 10 ámbitos, no recuerdo ahorita, 14 ámbitos, no recuerdo. Y cada ámbito tiene su propio como escala, ¿no? De pronto en preescolar se espera esto del estudiante, pero en primaria se espera esto, pero ok, perfecto. ¿Cuál era el problema? Que no era exacto para el grado. Es como, pues de aquí a que acabe secundaria puede alcanzar esto. Sí, pero ¿qué esperamos de primero? ¿Qué esperamos de segundo? Peor en primaria, que son 6 grados, ¿no? Es como muy complicado dejar tan abierto el ámbito con su indicador de logro. Pero lo que sí celebro, y cada vez que tengo oportunidad en diversas clases de posgrado, en talleres y demás, es esto que voy a mencionar. Más allá de mucha combinación y de pareciera que quienes diseñaron curricularmente el plan de estudios anterior no tuvieron orden, como que todo el mundo aportó y así lo fueron compactando. Pero lo que sí se celebra es, se incluyó el ámbito, el componente curricular de educación socioemocional. Y dentro de dentro del componente del desarrollo humano y social o personal y social, se incluyó educación socioemocional basado, maestros, maestras, justamente en lo que ya había dicho Goldman y lo que ya había dicho Delors, se escribe Delors, pero se pronuncia Delors, lo que ya habían dicho estos dos autores. Por ejemplo, lo que está hacia afuera es de la UNESCO, no es de México, por supuesto, es de la UNESCO. La UNESCO desde el 96, en el libro La educación encierra un tesoro, que más que el libro es un informe de educación para todos, habla de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer y aprender a convivir. Y ahí están los 4 pilares de la educación, del conocimiento, del aprendizaje, como le quieras llamar, del cual ya en la educación se retoma para definir competencias como 3 dominios: cognitivo, procedimental y actitudinal. Pero al interior, lo que está como con rompecabezas, pues son las áreas que uno de los más reconocidos, aunque no el único, pero el más reconocido sí, Daniel Goleman, estableció como competencias emocionales. Se le llamó los ámbitos de la inteligencia emocional o las dimensiones de la inteligencia emocional, pero es lo mismo. Él habla entonces de que para que una persona de manera global se desarrolle como un aprendizaje para seguir aprendiendo, para llevar a cabo, para interactuar y para profundizar en sus emociones o su desarrollo personal, debe de trabajar estas dimensiones emocionales, como son el autoconocimiento en todos los sentidos. Este documento de aprendizaje es clave para los que están trabajando un producto profesional en la licenciatura. Es requisito, es indispensable que lo mencionen, es indispensable porque lo destaca de manera muy interesante. Menciona que hay autoconocimiento, autorregulación, que hay autonomía, que hay colaboración y empatía, pero luego dice que hay actitudes asociadas a cada dimensión emocional y luego todavía habla de indicadores de logro por cada grado o por cada nivel educativo y todavía más cierra los documentos con sugerencias didácticas. La verdad es un producto de altísimo nivel y se puede complementar con otras propuestas. ¿Qué fue lo que hicieron allá? Y ahí les van mis contras. Nos dicen a todos, a partir de 2017-2018 se comienza a trabajar con la educación socioemocional en las escuelas de nivel básico. Excelente. Los profesores están obligados a atender esta parte, crear condiciones, dar clases. Excelente. Y yo pregunto, ¿en qué momento los habilitaste? Reiterando, un servidor que trabaja años desde hace mucho tiempo en esto, no cree que con un curso de un mes desarrolles tu ser interior. Para nada. No creo que con una capacitación, que lo peor del caso es que muchas veces pagan porque les vendan la constancia, que me parece aberrante, es uno de los peores colmos de nuestro país, que la gente compre constancias. Digo, qué falta de ética totalmente. Maestros, estudiantes de octavo, por favor, nunca hagan eso, es lo más bajo que pueden hacer. Una de las cosas más bajas que pueden hacer como maestros es fallar, no prepararse y decir que comprar, o sea, decir aquí está mi constancia si tengo 20 cursos. ¿Y a qué hora dormiste? Si cada curso era de 100 horas. Es lo más detestable que he visto yo. Pero bueno, vamos a pensar que sí lo tomaron.
Con un curso en línea de 5 horas no se desarrolla esto, se informa a la persona, pero no se desarrolla. Y el problema está que le pedimos resultados a los maestros frente a grupo en educación básica, pero nunca le dimos las herramientas para que trabajara esto. Y no podemos dar herramientas en un verano, ni siquiera en el verano completo. Y aún más, ¿cuántos casos cercanos tienen ustedes de maestras, de maestros con situaciones emocionales terribles y que aún así ni siquiera aceptan ir a terapia? ¿Cómo carambas ese maestro, esa maestra va a trabajar la socioemocionalidad de sus alumnos si no se da el permiso de trabajar con la propia? Ok, vamos entonces a los planes de estudio de educación normal. Al menos en nuestra escuela, en el plan 99, se dice que había varios campos formativos que algunos maestros poco informados decían que eran competencias. No, no son competencias, son campos formativos y dentro de cada campo había varios rasgos, más que competencias, están enunciados como rasgos. Y los campos formativos de nuestro plan de estudio 99, de los chicos que están en octavo justamente en este momento, que ya son la última generación de este plan de estudios, era competencias didácticas propiamente para planear, para preparar condiciones de aprendizaje, escenarios, todo eso. Era identidad profesional y ética, que era asumirse como un profesor por vocación, con compromiso social, toda esta parte que me parece indispensable. Era capacidad, ¿me está faltando uno? Ah, sí. Habilidades intelectuales específicas, la redacción, la comprensión de textos, el análisis, todo eso. La segunda, dominio de propuestas y contenidos de la educación. Ahí más o menos les dieron elementos con, no recuerdo cómo se llama el curso, pero tiene que ver, creo que desarrollo de los adolescentes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 20,000. Creo que ahí queda. Pero no les decían a ustedes, maestros, tú trabaja tus emociones así, tú atiéndete así, tú desarrolla. Nunca. Nuestros planes de estudio están cargados como si ustedes ya fueran personas perfectas, consumadas, preparadas, habilitadas, con mucha introspección, con mucho desarrollo interior. Ah, ok, te voy a pasar la carta descriptiva, trabaja eso en la secundaria. En toda la malla curricular o el mapa curricular del Plan 99, no hay una sola asignatura que trabaje con sus emociones como maestros en formación, con su proceso de desarrollo interior, con su plan o proyecto de vida como tal. No hay. Quizá algunos maestros aprovechamos el tiempo y metimos algunas prácticas de esto, pero no es parte de nuestro plan de estudios. Estamos muy sesgados y qué bueno, a la teoría práctica, a la reflexión, a la docencia reflexiva de Dewey, de otros autores, de Sean y de otros, pero no nos dio, el mapa curricular no nos dio una opción para que les diéramos a ustedes talleres de desarrollo socioafectivo, pero no de los alumnos, no de sus estudiantes de secundaria, de ustedes. Y actualmente los maestros de octavo pues se dedican nada más a pulirlos para dar clases y me consta porque al menos en Chihuahua los conozco, son grandes maestros, grandes maestras que también procuran que ustedes estén en paz y que se sientan relajados y tratan de que no sea más estresante de lo que de por sí es el proceso, todo eso. Y es correcto, pero la misma dinámica de octavo no da tiempo para que el maestro se estacione un mes, 2 meses para trabajar con ustedes en todo esto que estoy platicando. No se logró de primero a sexto y en octavo son otras dinámicas propias muy, muy celosas que no dan pie, no dan espacio para que esto se trabaje. Entonces, sigue pendiente, sigue pendiente. ¿Cómo hacer para que mis estudiantes de la normal, futuros maestros de secundaria, compartan lo que han vivido? No lo que están leyendo apurados en un curso que tienen que entregar porque resulta que la SEP les está exigiendo para el proceso de admisión docente. Luego llegamos a una, le dicen rediseño curricular, pero no es rediseño, no se parece nada. Es otra propuesta, el plan 2018, que es de sexto para abajo, los alumnos que tenemos actualmente en la licenciatura en las diferentes unidades. Pero, ojalá y no me equivoque, pero los cursos que sí se llaman educación socioemocional o relacionados con emociones en el aula, siguen siendo como si el profesor de secundaria, futuro maestro de secundaria, ya estuviera completo como ser humano y nada más necesitar información para ver cómo lo va a llevar a cabo en el aula. Todavía no se concretó algo para que usted maestra, usted maestro en formación, adquiera este desarrollo interior a través de la constancia, del análisis, de la introspección, de la corrección de prácticas, de hábitos, del lenguaje, etcétera, para que luego cuando le dé yo ciertos cursos de cierre, usted ya vivió este proceso y puede hacer eso. Nueva Escuela Mexicana, pues nos queda de ver todavía, no tenemos mucha información, pero dudo mucho que se cambie el plan de estudios normalista porque tenemos uno muy reciente. Dudo mucho que se cambie porque apenas si están salvando la pandemia más o menos la SED. No, a ojos de un servidor no están salvándola bien, pero bueno, más o menos bien.
No creo que se involucre en un complejo proceso de diseño curricular para escuelas normales, acorde a las necesidades que estamos viviendo. Y por eso tenemos tantos casos de profesores frustrados, ansiosos, desesperados, abrumados, deprimidos, algunos de ellos en pandemia, porque todo lo que hemos dado es técnico pedagógico, todo es enfocado hacia mis estudiantes. Una de las universidades donde trabajo, bueno, trabajo en varias, pero dos de ellas, una de ellas solamente me preguntó todo lo relacionado a COVID de mis alumnos y dando por hecho que yo soy como una persona inmune y nunca me va a pasar nada y por tanto, cuando mi alumno pueda regresar, yo estoy obligado a regresar como que yo soy un objeto más ahí en la escuela. Me parece tan indigno. Y en otro espacio, en otra universidad, me preguntaron a mí, ¿cómo me siento yo? ¿Quieres regresar? ¿Tienes miedo? ¿Cómo te percibes? ¿Te sientes seguro de volver? Si te doy esas opciones totalmente a distancia, mixto o totalmente presencial, ¿qué prefieres? Ahí se tomó en cuenta el ser humano que está atendiendo a otros jóvenes, en este caso de licenciatura de negocios. No lo vemos al profesor como un robot más, no lo vemos como un activo fijo más, no lo vemos como un elemento decorativo de la normal. Tendremos que ver tanto al maestro que está formándose, primero al maestro que está formándose como esta persona que va a ir a compartir a otros, en este caso adolescentes, lo que nosotros con él ya hicimos, lo que hicimos con ella, lo que ya logramos construir con ellos y ellas. Inicia la pandemia en marzo, nos retiran de las universidades, nos retiran de la normal, en ese, no estaba con ustedes, pero los retiran de la normal por obvias razones. Llegamos Semana Santa, regresamos de Semana Santa y más o menos a finales de abril mis sesiones siempre fueron síncronas, no era como que si quería no dar las clases, tenía que dar las clases en tiempo real y mi alumno estaba obligado a tomar las clases. En nivel superior es otra dinámica. Y una de las preguntas que hice durante la clase es ¿cómo se sienten? Una alumna me dijo, ya no aguanto a mis papás ni a mis hermanos. Los quiero mucho, pero antes yo iba a la escuela y saliendo de la escuela venía a comer, perdón, y luego me iba a trabajar y regresaba y ya los veía un ratito en la noche y se acabó. Ahora los veo todo el día. Antes de preguntar eso, una semana antes o dos antes, recién regresando de Semana Santa, una alumna de licenciatura me pregunta, profe, ya quiero regresar. No me gusta estar en mi casa, quiero ver a mis compañeros de 20, 21 años. Damos por hecho que mi alumno, como va a ser maestro, tiene que ser fuerte. No, no tiene que ser fuerte, es un humano normal. Mi estudiante normalista tiene necesidades socioafectivas de convivencia, porque la normal no solamente es estudiar, también es cuando hacen grandes amistades, cuando algunos de ellos se conocen y se enamoran, etcétera. Es mucho más que solamente la parte curricular que hacemos usted y yo con ellos. Y este estudiante normalista, lo más delicado de esto, lo más sensible es que así como usted y yo trabajamos con él o con ella, es como él supone que se debe de enseñar. Y luego él replica pésimos ejemplos a las secundarias. Y no lo digo yo, lo dice la investigación. Entonces, ya casi para cerrar, maestros, ya estoy redondeando ideas. No es posible dar, maestros, lo que no se tiene. Aún más delicado, no se puede dar lo que no se es. Es que me estás hablando de desarrollo socioafectivo. Así es, estoy convencido 100% que es indispensable vivir esto, procesarlo, analizarlo, compartirlo, gestarlo, promoverlo. Pero tú no vas a dar lo que no tienes. Y hablo de los chicos que van a secundaria, los maestros que van a secundaria, y hablo de usted, maestro, maestra, que está frente a grupo en la normal en cualquiera de sus unidades. Usted no puede dar lo que no tiene, y lo peor, usted no puede dar lo que no es. Cuando el estudiante se queja de algunas actitudes de nosotros, no lo hace, algunos piensan que sí, desde una perspectiva, pues, como chiple, como perezosa, como no quiero trabajar, o al menos no es así en general. Habrá casos que sí, por supuesto, siempre hay. Y cuando yo no entiendo que es necesario que yo voltee hacia adentro y diga, ok, no me lo dijo un alumno, el flojito que con nadie trabaja, me lo dijo el que sí trabaja, el que en todos lados, incluso en mis clases siempre estaba entusiasta y ahora parece que ya no. No me lo dijeron un grupo, me lo dijeron dos o tres. En estos días, no sé si la maestra Eda ya les envió sus resultados de la evaluación docente, les va a llegar el comentario, su calificación numérica, pero también los comentarios de los estudiantes. Hay muchas felicitaciones, por supuesto. Gracias, maestros, por hacer tan bien su trabajo. Gracias por preparar sus clases. Gracias por
por comprometerse con sus alumnos, también con la normal, por supuesto, pero finalmente el usuario, el cliente, la persona más importante para todos, me incluyo a la maestra Aida porque me consta, incluyo a todo el departamento de control escolar, son nuestros alumnos. Y trataremos en medida de lo posible de hacerlo lo mejor, el mejor servicio que puedan recibir. Luego también tenemos otros casos alarmantes, delicados, profundos. ¿Qué podemos hacer para dar algo que sí somos y que sí creemos? Pues hacer introspección regularmente. Ah, ok, aquí hice un comentario que sonó como agresión, sonó fuerte. Ahora con las tareas de los alumnos de socioemocional, uno de los chicos que es de la normal de Chihuahua, del campo Chihuahua, decía, esta tarea me permitió identificar que yo pensé que era neutral o tranquilo y nada que soy agresivo en mi lenguaje. Él solo hizo introspección. Uno de los productos también que pedíamos se llamaba bitácora de emociones y hay otro de análisis de asertividad también muy interesante que tiene que ver con registros. ¿Cómo podemos darnos cuenta si vamos o no bien? A través de narrativas, a través de diarios, a través de bitácoras. No que escribas tu diario como que yo diario secundaria, no, pero una nota, ok, este día pasó esto, como un análisis, ¿no? Y de pronto darnos cuenta que cuando estamos en cierres semestrales, a algunos les pasa, somos más iracundos, somos más, tendemos a desesperarnos muy rápido, etcétera. Hay gente que luego trabaja demasiado y no come bien, no duerme bien, y quien la paga son sus compañeros de trabajo, sus estudiantes, su pareja, sus hijos. Bueno, ahí también se va revisando a través de bitácoras y diarios. Y por supuesto, el hecho de que usted lleve a cabo ciertos procesos de análisis no nada más es pensar en ellos, sino también llevar a cabo cierto cambio, la reflexión permanente, y ahí me faltó la puesta en práctica, por supuesto. Dice Walter Rizzo, también un experto, un psicólogo experto en estos temas de la emoción, del amor, de las parejas, de la comunicación, dice él, las personas que logran una salud mental óptima, son aquellas que son conscientes de los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos por los cuales atraviesan. Dijo Echeverría, hay personas que van en transparencia, es decir, viven como si fueran personas pues sin rumbo, como que, y le pasa a usted, me pasa a mí, vamos tan cansados, tan estresados, tan enfocados en algo que vamos conduciendo y de pronto llegamos a casa y te quedas, ¿en qué momento crucé tal avenida que implica varios semáforos y que es complejo o cuatro altos y que tuve que poner atención? No lo registré, mi mente no lo está registrando. De pronto hay gente que empieza a sentirse un poco triste. Un servidor con tanto que trabaja en esto tiene como un termómetro emocional muy delicado y de pronto me gusta estar al 100%, no siempre lo puedo, pero lo logro, pero regularmente sí estoy, gracias a Dios, cansado, por ejemplo, pero muy feliz, muy en paz. Y en cuanto siento que baja ese nivel, hagan de cuenta que se prenden 20,000 alertas y me asusta porque digo, ok, ¿qué hice? Y empiezo a dar para atrás, para atrás, para atrás. Pero hay gente que no. El lunes se siente un poquito desanimada, cansada, ok, puede ser físico, vale, no comió bien, vale, no durmió, ok, perfecto. Luego el martes, otra vez, algo que le producía mucha alegría, no le emociona, no le entusiasma, pero todavía no pone atención. Miércoles, y así se va, y pasan 2, 3 semanas, y cuando menos piensa ya está en depresión leve, porque no logró ser consciente de los pensamientos, de los sentimientos y de los comportamientos que está atravesando. Porque una vez que usted y yo somos atentos a lo que estamos viviendo, podemos regularlos y si no podemos, pues hay que buscar ayuda profesional, pero al punto es que estamos atendiendo nuestra salud. Dice aquí, y lograrlo a través de la habilidad para gestionarnos emocionalmente. Insisto, las emociones no se pueden evitar, no se deben evitar, no se deben de bloquear, pero la gestión emocional se debe trabajar. ¿Qué ocurrió después de la emoción? ¿Cómo me sentí? ¿Qué desarrollé? ¿Qué atendí? Entonces, voy un poquito más rápido porque ya me estoy desfasando. Algunos autores que hablan acerca de crear espacios más armónicos, ya lo mencioné anteriormente, son, no sé cómo se pronuncia porque son españoles, pero como que Cataluña, no sé, son Soler y Conangla. Esos autores tienen toda una propuesta, son varios libros de ellos, tienen una maestría en ecología emocional y de ahí he retomado para varios talleres para directivos, muy buenos talleres que tienen que ver con esto. ¿Cómo le hago para que mi energía emocional sea tan buena que no solamente me sirva a mí, sino que mejore el ambiente, la calidad de las relaciones y del impacto que tengo en el mundo? Los profesores somos, o la profesión de docente es una de las profesiones de más impacto social y lo sabemos, pero a veces solamente lo andamos publicando en todos lados, reclamando cuando la mamá se queja porque quiere recibir mi sueldo. A ver, en vez de estarnos quejando de los papás, ¿por qué no promovemos lo positivo?
Suba sus buenas prácticas. Yo veo luego maestros normalistas egresados de nuestra escuela que suben sus proyectos, que suben lo que sus alumnos hizo, que los están presumiendo. Miren los trabajos de mis alumnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Crear mejores condiciones, no estar peleándonos con la gente. Qué flojera, qué pereza. ¿Para qué? Usted promueva lo que usted trae y que la gente que le sirva tome de ejemplo sus referentes. Ah, qué interesante práctica hizo la maestra tal en ciencias. Me interesa, lo copio, lo aplico con mi grupo. Ah, qué bonito, ahora que está en pandemia, que algunos alumnos nos mandaban fotos de maestro te extraño, te quiero mucho, no sé qué. Y luego había también, cuando cerró Aprende en Casa, Aprendizaje en Casa o Aprende en Casa, el 1, y hubo algunos reconocimientos de los docentes para sus alumnos de básica por excelente actitud, por tu compromiso, por tu sonrisa, no sé, y eso era increíble. Justamente es esto. La ecología emocional, digo, no está así como lo estoy explicando, es mucho más profundo, pero la ecología emocional recupera. ¿Cómo le hago para crear ecosistemas saludables? ¿Cómo le hago para que mi lenguaje sea abono emocional en lugar de basura emocional? ¿Cómo le hago para que los ecosistemas no sean tóxicos, no genere desgaste? ¿Cómo le hago para promover y elevar el liderazgo capa, le llaman ellos? ¿Cómo le hago para incrementar el capital emocional de mi equipo de trabajo? Una serie de elementos maravillosos y en pocas palabras, ¿cómo le hago para gestionar de manera más adecuada? Maestro normalista, maestro que estás atendiendo licenciatura en la normal superior. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago para generar mejores ambientes con mis estudiantes presenciales o a distancia? No importa. Esto es muy relevante. Es necesario que los catedráticos, no importa si es normalista o no, atiendan la educación socioemocional, perdón, aguacate, socioemocional de los estudiantes. Hay gente que dice que no, que porque ya son adultos, que ellos deben de saber. Pues sí, profundamente sí. Hay un documento de García Cabrero en 2009, una investigación que hizo sobre, y en ese artículo de investigación él destaca dos enfoques de la enseñanza, que hay profesores que solamente se enfocan en lo cognitivo, en las tareas, en las lecturas, en los productos, y son cuadrados. Y no me interesa si se murió tu papá, porque finalmente es tu compromiso y a ver cómo le haces. No lo dicen, pero así son. Y es lamentable. En ese documento, García Cabrero incluía a otros investigadores, entre ellos, aquí puse a Olson y Wyatt, pero también está Barak y no sé cuáles otros, que hablan acerca de las competencias socioafectivas docentes. ¿Qué se espera de un profesor efectivamente o efectivo en lo docente, en lo emocional? Que sea auténtico, que cuente, que practique y dé respeto a sus alumnos y que sea empático. Pero algo que no les menciono acá es otros autores en esa investigación hicieron un proceso de consulta, sondeo con estudiantes universitarios de varias partes. Muchos. No tengo el dato exacto, pero fue una muestra grande. Y cuando retoman y hacen hallazgos, dicen, bueno, de todo lo que destaca un profesor efectivo o exitoso o ejemplar en nivel superior, maestro, no estoy hablando de básica, en nivel superior, una de ellas, o mejor dicho, destacaron 7 y de las 7, 4 de ellas eran interpersonales, eran amabilidad, eran tacto, eran comunicación asertiva, era creación de ambientes de aprendizaje, era todo era cargado interpersonal. Y además, que eso es ineludible, que tenga dominio de contenidos y además que prepare la clase. Eso es indispensable, eso ni siquiera se está mencionando en esta mañana. Damos por hecho que los profesores de la normal superior en cualquiera de las unidades preparan su clase y damos por hecho, y yo creo, confío que así es, se revisan los perfiles para ver si la persona que va a dar la clase tiene la capacidad técnica para impartir ese curso. Y si a eso le añadimos experiencia, pues qué privilegio, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo mínimo que les vamos a exigir como escuela, como tal, posicionándome desde una postura de tomador de decisiones, no porque yo los contrate, por supuesto, es que dominen contenidos y que preparen sus clases y que evalúen conforme a lo que dijeron que iban a evaluar. Pero esa es la parte técnico-pedagógica, esa se queda como indispensable. Esa ni siquiera está tela de juicio. Pero la otra no. La otra es primordial, es fundamental, es relevante. Y no lo dice un servidor como, es que tú eres muy consentidor. No, para nada. Lo dicen los expertos desde siempre. Piaget hablaba de esto, Vygotsky hablaba de la importancia del contexto, otros autores hablaban acerca de cómo esta parte, no sé, también Maslow y otros, aparte del desarrollo del ser humano, cómo hacerle para que
no solamente mi cerebro como maestro registre, que es muy importante que yo sepa el tema y que lo explique muy bien, sino además de eso, que es la base, por decirlo así, es lo mínimo que te podemos pedir como escuela, le añadas igual de importante la parte autenticidad, la parte respeto, la parte empatía, la parte amabilidad, la parte atención, la parte buscar la mediación cuando algo no coincide. Es válido, somos seres humanos y no importa si no coincidimos. Un servidor no siempre coincide con sus alumnos, tampoco me estoy poniendo de ejemplo perfecto porque no lo soy, para nada. Luego entonces hace tres años, poco más, en Mérida se hizo el segundo CONICET, me parece, no recuerdo. Creo que sí, el segundo. Y tuvimos la fortuna de ir a Mérida en aquel entonces como parte del equipo de investigación de la normal. Y bueno, participé con algunas ponencias, pero el punto no es ese. El punto es, ahí presentaron esta investigación de la normal de Saucillo. Saucillo sí tiene equipos, cuerpos académicos formalmente propuestos, PRODEP y todo eso, igual que la IBCNES, igual que las universidades normales públicas que sí tienen financiamiento para equipos de investigación. Y ellos hicieron esta investigación que te pongo del lado derecho inferior, que se llama Perfil Deseable para la Formación Docente de los Maestros de Escuelas Normales. Lo hicieron las maestras y los maestros Núñez, Burrola y Morales, y lo publicaron o lo compartieron allá en el CONICET de Mérida. Pero no lo hicieron en su escuela normal de Saucillo, lo hicieron también en la IBCNES, lo hicieron creo que en la normal de Parral, me parece, lo hicieron en 3 normales. Cuando aplican ellos instrumentos donde decían, ¿qué se espera de tus maestros para que tú te sientas como maestro normalista bien preparado? No empezaron con profundidad de contenidos, no empezaron con capacidad para explicar o competencias didácticas para nada. Para ellos era mucho más importante para las 3 normales, aquí no entramos ustedes y yo, pero se aplicó en estas normales que les platico, en Chihuahua, en un contexto muy parecido al de nuestra escuela. Ellos dijeron, lo más importante son las competencias interpersonales. No nos interesa que sepa mucho del tema si no nos va a tratar bien, si no nos va a respetar, si no nos va a dar justo valor, sino una serie de cosas. Atentos, amables, cercanos, empáticos, respetuosos, una serie de cosas. En nivel superior, ya sea, estas solamente son 3 investigaciones que mencioné del lado izquierdo, pero hay muchas más. Y del lado derecho es una sola, pero en ese CONICEN y en varios que hemos tenido a nivel nacional. El CONICEN es un Congreso Nacional sobre Educación, Investigación sobre Educación Normalista. Entonces, hay varios, se ha suspendido el anterior de 2020 y todavía están, veremos el de 2021, que era, creo que el cuarto. Pero ahí se comparten los hallazgos de los procesos de investigación al interior de las normales. Que incluso se han compartido los libros de colección de posgrado, también se han compartido ya con el doctor doctor Trujillo, ¿no? De aquí de la maestría. Esta investigación junto con otra nos dicen, es muy importante que los formadores de docentes tengan perfil humanista. Es muy importante que trabajen la socioemocionalidad en sus grupos. Es muy importante que lo hagan. Hace varios años, en 2017, en aquel entonces los directivos, la maestra Mirna y otras personas, la maestra Mirna era subdirectora, me parece que era el profe Aguilar, nos dieron permiso a algunos maestrantes, como bien dijo la maestra Aida, que estábamos en la normal superior, el cierre de la maestría de nuestra escuela, pues es un proyecto de intervención llevado a cabo, documentado, sistematizado, etc. Y un servidor era coordinador de colegiados de primer semestre en su momento y luego de segundo semestre. Y detectamos a través de diagnósticos un instrumento aplicado a una autoevaluación docente y aparte un instrumento aplicado a los estudiantes a través de plataforma que pues algunos maestros salían en números muy rojos, era una escala de 1 a 5 y el 5 era siempre y el 4 era casi siempre y eran indicadores de empatía, de cercanía, de respeto, de amabilidad. Y éramos pocos maestros, creo que éramos 12 maestros de primer semestre en el campo de Chihuahua. Y pues casi todos salimos en 4 o en 5, lo cual era muy bueno, era excelente, era buen resultado, muy buen resultado. Pero hubo 2 casos, una maestra y un profesor que creo que ya no están acá y por los cuales también se vio la importancia de fortalecer a los que sí estábamos en esta línea. La maestra Norma, que a quien aprecio y a quien respeto mucho por su apoyo infinito, siempre era parte de este equipo. Y ella le tocó estos talleres, este desarrollo de proyecto de intervención llamado enseñanza afectiva. Ya fue publicado, ya se hicieron ponencias de esto, pero el punto es, lo que me alarma no es esto. Lo que me alarma es que los 2 maestros, maestra y maestro, que eran alarmantes en uno, siempre era nunca, nunca, nunca. Promueve actitudes de colaboración, nunca. Es respetuoso, nunca. Genera esto, nunca. Nunca entraron a los talleres. Y entonces se queda uno, bueno, entonces ¿para qué carambas hice este proyecto si la gente que lo malo requiere no está aquí?
No entendí. Y lo más triste es esto. A la vuelta del tiempo, algunos maestros, no todos, siguen obteniendo resultados igual de deplorables que esos maestros que ya no están. Esto es tomado de la evaluación de sus alumnos maestros del semestre anterior. Algunas maestras y algunos maestros están aquí. Sus alumnos dicen de ustedes, de algunos de ustedes, buena, la maestra es buena, pero no tiene tacto para decirnos cuando nos equivocamos. Otra persona dice, otra maestra es muy grosera. Otra dice, y está copiado, por eso le puse el SIC, no sabe dirigirse, no sé qué quiso decir, imagino que dirigirse con sus alumnos, ¿ok? Este de acá a la derecha, a la izquierda, en muchas ocasiones se le informó sobre los desacuerdos que teníamos de manera grupal de la clase. Bueno, les digo, podemos no coincidir, es válido, somos humanos. Y en vez de acceder a un acuerdo, respondía de manera muy tajante. Bueno, este otro, también maestra, maestro, dice, las clases son improvisadas, deja la tarea que se le ocurre, aquí hablamos de falta de respeto porque ni planea, en el momento con tiempos de entrega muy cortos, realiza muchos comentarios fuera de lugar respecto a las creencias religiosas de los demás. También tuvimos algún maestro que al contrario, era muy religioso y todo lo que no era religioso lo atacaba. Ojo con eso. ¿Dónde está el respeto a la libertad del otro para ser otro? Comentarios machistas y burlas de todo tipo. Muy prepotente, también así lo copiamos y no ayuda a sus alumnos cuando lo requiere. Bueno, también hay cosas muy positivas, aquí no voy a poner las positivas, nada más estoy como que destacando. Cada quien ubíquese si ese comentario le puede quedar a usted. ¿Qué estamos haciendo con nuestras clases? ¿Cómo las estamos impartiendo? Y lo más triste, este estudiante, aunque no lo diga y aunque no sea intencional, va a replicar su modelo de profesores. Y por eso hay tantas pésimas prácticas en secundaria. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes no alcanzaron a dimensionar que el manipular, que el chantajear, que el agredir, que el violentar no es una práctica saludable. Le pongo un ejemplo de secundaria cuando fui asesor de OPD. Las maestras en formación y algunos maestros en formación ponían en clase presencial una estrella. Bueno, no ponían, iban dibujando una estrella a lo largo de la clase. Cada vez que el grupo no trabajaba, ponían un pico. No guardaba silencio, otro pico, no sé qué. Y entonces el castigo era, cuando se complete la estrella, te voy a poner más tarea. Enseñaban que la tarea era un castigo, cuando la tarea no es un castigo, es un reforzamiento de lo que vimos en clase. Otra dinámica era, mi clase es antes de receso, ok, si no se guardan silencio, ella decía no se callan, así literal. Si no se callan, pues nos quedamos aquí. No les doy recreo. ¿Dónde carambas tienes tu derecho a quitarles el momento de esparcimiento a los alumnos desde adolescentes? ¿Dónde? Seguimos sin entender que no tenemos el derecho a maltratar. Estamos acá para formar, ya sea los que estamos en la normal superior con licenciados o los chicos que están en octavo que van a trabajar con adolescentes en secundaria. Estamos acá para servir, estamos acá para impactar de una manera positiva. Y bueno, aquí quisiera mencionar rápidamente un ejemplo, voy a quitar esto porque es muy desagradable, un ejemplo muy importante de lo que sí podemos hacer. Y ya casi cierro con esto. Si tienen preguntas, pues les agradezco mucho sus comentarios en el chat. Hace tiempo di una clase de psicólogos y una de las clases era orientación educativa y profesiográfica y ya, la impartí. Todo el proyecto era una intervención en una secundaria y en una preparatoria al mismo tiempo por equipos. Y la primera actividad del proyecto era caracterizar al orientador de esa escuela, a los orientadores o a las orientadoras de esa escuela. Y entonces pues los entrevistaban, no estábamos tan avanzados en tecnología como ahora, pero pues se hicieron grabaciones y luego ya pasaron todo en discos. Digo, no hace mucho, pero no estaba como ahorita en pandemia, ¿no? Y entonces, una de las maestras que después de muchos años todavía no la olvido, es una orientadora de una secundaria pública. Y cuando le hacen la pregunta, una de las preguntas del guión, los chicos de la VM a la maestra le dicen, maestra, platícanos por favor un evento relevante de tu trayectoria, porque ya son 15 años, 16 años frente al Departamento de Orientación Educativa. Y la maestra muy tranquila, no crean ustedes que era efusiva, entusiasta, no, muy tranquila la maestra. Platicó. Les voy a comentar algo. Cuando estábamos en la puerta, pues yo recibía a todo el mundo con el buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? La sonrisa, ya saben. Perfecto. Normal, dice la maestra, no hacía nada extraordinario, nada más esa parte. Y pues avanzan las generaciones y todo el mundo entristecemos cuando el alumno se va y bueno, nos puede mucho, aunque nos da gusto, nos entristece, no importa si es normal o si es secundario.
Cuando va a cerrar el ciclo de esa generación que te voy a platicar, una alumna se acerca con la maestra y le dice la alumna a la maestra orientadora: maestra, quiero darte gracias. Y la maestra: ¿por qué? Fíjate que todos los días, o muchos de esos días, no todos, muchos de esos días, en primero, en segundo, yo traía en la mente quitarme la vida. Pero llegaba aquí y tú me sonreías y me preguntabas cómo estaba. Y me decías qué bonito se te ve la trenza. Y me decías, no sé, normales, comentarios normales. Nada extraordinario. Y solo por eso se me dio la idea, porque a alguien le importaba. En este mundo tan convulso, tan complejo, tan difícil, maestros, ojalá y usted y yo dejemos huellas y no cicatrices. Ojalá nos demos la oportunidad de compartir vivencias que pueden ser de vida para otros y no nos perdamos en el camino donde nos hemos entronizado como titulares de una clase o de un semestre o de un OPD y perdamos el piso. Podemos hacer la diferencia, no tenemos idea cuántos. Ahí en la normal hubo muchos casos de gente con depresión y seguramente la psicóloga tiene el seguimiento. Hay muchos casos de ideación suicida y algunos con intento de suicidio. Entonces, es importante, es bien importante que yo me revise y diga, ok, ¿qué me falta entonces en esta área? ¿Qué puedo hacer mejor de lo que ya hago? Porque ya son buenos, por eso siguen acá. Pero ¿cómo pulirnos? Pues con compromisos. Podemos entonces, un compromiso se dice que en este sentido no es un buen deseo, no es, me gustaría ser más amable, no, eso no es un compromiso. Tienes que decir cómo y tienes que decir cuándo. Me gustaría iniciar cada clase saludando con cortesía y sonriendo y cómo amanecieron, ok, perfecto. Y si alguien no, bueno, a veces se puede, a veces no. Sobre todo en presencial se presta mucho, acá es un poquito complicado porque todo el mundo los está viendo y quizá algunas clases se videograban, las de un servidor siempre se graban, entonces y aún así lo hacemos, ¿eh? Una atención. Otro detalle de compromiso puede ser cuando reciba los trabajos, no solamente voy a decir todo lo que está mal, también voy a decirle lo que logró, lo que destacó, lo que le funcionó, para que vea que no es una persona que no es suficiente. Hay áreas de oportunidad, siempre existirán, pero esto ya lo logró, esto ya lo alcanzó, puede irse por aquí, etcétera. Voy a leer las tareas y voy a hacer comentarios pertinentes para que vea que me tomé el tiempo de leer sus trabajos. Voy a preparar mis clases, es una cortesía preparar la clase y no solamente hablar, porque yo soy el experto, yo soy la experta. Preparar mi clase es un respeto, es una muestra de respeto. Y así podremos seguir. Hay muchas formas de demostrar atención, de demostrar empatía, de demostrar respeto, de demostrar aprecio. Y ante una situación donde todo se puede malinterpretar como acoso, bueno, pues cuidar mucho eso, pero creo que hay formas de expresar afecto, de expresar aprecio, donde no incurramos en eso y donde podamos ser atentos, ser cercanos a nuestros estudiantes. Yo les invito, maestros, para cerrar mi aportación, haga un compromiso para ese semestre. 2, a lo más 3. No ponga 20, ponga 3, ponga 2. Y cada día refleje, analice si lo está alcanzando. Le agradezco profundamente su tiempo, su atención. Este punto quiero redondearlo. La reconstrucción de nuestra dimensión socioafectiva, maestros, primero la nuestra, es un proceso permanente. No surge de la noche a la mañana. Pero cuando hemos identificado cómo es este proceso, créame que el trayecto es muy atractivo y es muy enriquecedor. Ahora sí le agradezco. Muchísimas gracias, maestros, maestra.